Y esto preguntaron el año 2004, creo. La cifra de CD4 a la cual se presenta la mayoría de infecciones oportunistas. ¿Cuánto es? Claro, por eso es justamente es el estadio SIDA. Menos de 200. ¿Excepto para qué enfermedad? TB. La TB no le interesa el CD4, se presenta con cualquier valor de CD4. Y eso también es pregunta de examen, ¿eh? La tuberculosis se presenta con cualquier valor de CD4. Importante, ¿ya? Importante acordarse. ¿Qué más? La mayoría se presentan con menos de 200, estamos de acuerdo. O sea, toxoplasmosis, neumonía por PCP, la mayoría por debajo de 200. Pero tenemos que ser más específicos. Sí, doctor, algo quería decir. Sí, claro. Tuberculosis es enfermedad definitoria de SIDA. Sí, claro. O sea, la categoría C puede tener más de 500 de CD4, entre 500 o 200 o menos de 200 también. Claro, o sea, cada categoría, ya sea A, B o C, puede tener cualquier valor de CD4. Está bien. Tienen que revisar bien ese cuadrito. Ya, miren, acá algunas cosas que tienen que saber. Entonces, ¿cuál es la enfermedad oportunista? Porque es oportunista, que puede presentarse con cualquier valor de CD4. TB, ¿ya? TB. Con menos de 200, la gran mayoría. Con menos de 100, porque hay algunos que hay que esperar que llegue a 100 todavía para que se presenten. ¿Cuáles son? Hay una mnemotecnia interesante y seguro que se van a acordar. 100 empieza con C de casa. Entonces, criptococo con C de casa es uno de ellos. Citomegalovirus con C de casa es otro de ellos. Candidiasis esofágica con C de casa también es otro. Coccidias con C de casa también. ¿Ya? Acuérdense. Entonces, criptococo, criptococosis cerebral, obviamente. Citomegalovirus, coccidias, ¿ya? Son patologías que esperan que esté menos de 100 para que puedan infectar, ¿ya? Estadio SIDA entonces, menos de 200, ¿ah? Acuérdense. Ya que hemos hablado del síndrome retroviral agudo, rapidito nada más, el síndrome retroviral agudo no es otra cosa que cuando la persona se infecta, hemos dicho, la carga viral, como han visto en el video al inicio, por la gran cantidad de virus que empiezan a replicarse, hay una carga viral muy alta, similar a los estadios terminales de la enfermedad, similar, alta. Y eso hace que el CD4 disminuya temporalmente. Pero luego el CD4 cae, porque entra en equilibrio, ¿no? La carga viral cae, perdón, el CD4 se recupera y entran a la infección asintomática, periodo de latencia. Hemos dicho años, hasta a veces 10, 12 años. Y al final se rompe el equilibrio, cae el CD4 nuevamente muy rápido y la carga viral otra vez se dispara. Estadio SIDA. ¿Está bien? Acá lo llevamos hasta CD4 menos de 200. Entonces el síndrome retroviral agudo es esa infección o esas manifestaciones clínicas que se pueden presentar en la infección aguda, o sea, cuando el paciente recién se ha infectado. ¿Y cuáles son las manifestaciones que puede haber? La gran mayoría no hace ningún tipo de manifestación. Se infecta hoy día, se contagia hoy día y va a presentar síntomas ya a los 12, 10 años. Sin embargo, hay un grupo ya que se infecta hoy día y más o menos, como hemos dicho, entre 2 a 3 semanas inicia con cuadros inespecíficos, malestar, cefalea, le puede salir rash, ¿ya? Y unos dicen, he tenido alergia, no han tenido alergia, de repente era manifestación del retroviral agudo, ¿ya? Adenopatías, que parece una mononucleosis infecciosa, muy parecido a la mononucleosis infecciosa. Y en unos días remite, y ahí queda. Síndrome retroviral agudo, así se llama. VIH agudo, infección aguda, que es lo mismo. Primoinfección, también lo van a encontrar. Y es el momento en el cual se producen la mayoría de los contagios. Alguien me dirá, pero esta persona con fiebre, con mononucleosis, tiene actividad sexual, no es por ellos, es por el otro gran porcentaje que no desarrolla ningún tipo de síntoma. No desarrolla síntomas, pero ya está infectado. Y como tiene alta carga viral, transmite, ¿ya? La cosa va así. ¿Cuál es la manifestación clínica más común aquí?
el síndrome mononucleósico. O sea, personas que tienen adenopatías, que tienen fiebre, garganta congestiva, algo de rash, y que evoluciona de forma espontánea, se soluciona del total, y obviamente lo que estaban desarrollando era un síndrome retroviral agudo. No sabían. Ya, ¿y por qué les hago ese detalle? Porque la única pregunta que he encontrado justamente hace referencia a eso. Y era importante recordarlo. La manifestación clínica más frecuente de la infección aguda por el VIH, síndrome gripal, dice, meningitis linfocitaria, mononucleósico, exantema cutáneo evanescente, gastroenteritis. Y la respuesta es síndrome mononucleósico. Si en esta pregunta les dijeran cuáles son manifestaciones clínicas, así en forma general, de la infección aguda por el VIH, son todas. O sea, ¿por qué? Porque puede haber un síndrome gripal, cefalea, rinorrea, malestar, porque acuérdense que es un virus al final. Puede haber incluso una meningitis. ¿Qué cosa significa meningitis linfocitaria? Es una meningitis, o sea, así como conocen, cuando hacen una punción lumbar no encuentran polimorfonucleares, por lo tanto dicen esto no es bacteriano, esto es viral, ¿ya? O sea, puede dar una meningitis viral, que se autolimita por sí sola también. Síndrome mononucleósico, lo más común. Puede haber un exantema cutáneo evanescente, o sea, las personas creen generalmente que se han enronchado, ¿ya? Y en realidad es otra cosa. O puede haber cuadros de gastroenteritis, así esas gastroenteritis inespecíficas, esos cuadros de diarrea entre leves y moderados que duran 3 días, 4 días y punto. ¿Y qué era? Era manifestación del VIH. ¿Ya? Entonces, esa es las manifestaciones clínicas del síndrome retroviral agudo. Y también hay preguntas que hacen referencia al otro que hemos comentado, como este de aquí que dice, el periodo de mayor contagiosidad en un paciente infectado por VIH es estadio SIDA, paciente terminal, paciente con CD4 normal, primo infección, estadio clínico B, durante el inicio de targa. ¿Cuál es? Primo infección. Porque la mayoría de los que hace primo infección no tiene síntomas. No tiene síntomas. Y tiene alta carga viral, que dura unas buenas semanas. Por lo tanto, si tiene actividad sexual frecuente, obviamente puede contagiar, y más aún si tiene varias parejas sexuales. Todo lo que estamos hablando, ¿con qué se puede evitar? Con protección. Parece tonto, ¿no? Pero así es. Eso debe ser universal. Se compara el hecho de, por ejemplo, no usar preservativo como entrar a una cirugía sin guantes. Igualito es. Así descabellado. Muy bien. Algunas manifestaciones clínicas importantes que hay que recordar. Esto, por ejemplo, que ustedes están viendo, ¿ya? Cuando ustedes tienen onicomicosis en las uñas de los pies, bueno, a este extremo, sí les debe hacer sospechar de inmunosupresión. Si fuese algo leve, cualquier persona tiene derecho a tener onicomicosis en las uñas de los pies. Si usan calzado cerrado, exponen ambientes húmedos a los pies, qué sé yo, mal los hábitos de higiene, sobre todo no en el secado de los pies, etcétera. Climas de verano como hoy en día puede haber. Donde no está permitido es en las uñas de las manos. Que haya onicomicosis en uñas de manos, y peor aún de esta forma, les tiene que hacer sospechar de que la persona está inmunosuprimida, ¿ya? Salvo que sea pues una persona, no sé, por ejemplo, trabaja de gasfitero, se golpea la mano, se ha roto la uña varias veces y que está metiendo al desagüe la mano las 24 horas, obvio, pues sí, puede ser. Pero una persona que por lo demás, digamos, no tiene ese factor de riesgo, no tiene por qué tener, ¿ya? Entonces es importante, de todas maneras, o sea, no es solo suficiente decir, estos son hongos, toma tu terbinafina, sino también hay que interrogar, ¿ya? Hay que interrogar, hay que preguntar. Pero ojo, le estoy mostrando, son onicomicosis de esta forma, tampoco son esas cosas simples que puede haber a veces a nivel del pulpejo mismo de los dedos, ¿no? Que podría ser por una situación casual, que remite también temprano. Pero miren, una uña distrófica de esta forma les tiene que llamar la atención, necesariamente, ¿ya? Dermatitis seborreica centrofacial, eso también debe de hacerle sospechar de VIH. Esta es una manifestación B, del estadio B, dermatitis seborreica centrofacial, pero, ¿ya? Centrofacial.
alopecia difusa. No estamos hablando de la alopecia areata, que seguro han visto y es totalmente diferente, ni estamos hablando de la alopecia androgenética, que es en varones y tiene una distribución simétrica, ¿no? Y que empieza por los ángulos a nivel ahí por estas zonas que estoy mostrando, ¿no? Pero aquí es una alopecia difusa. Eso les tiene que llamar la atención también. No necesariamente puede ser VIH, ¿eh? Puede ser una neoplasia, puede ser bueno, más alejado diabetes u otras cosas que inmunosupriman, ¿ya? Pero esto es signo de inmunosupresión. Diferente a la alopecia areata, ¿no? Esto no es necesariamente por inmunosupresión. ¿Ya? También diferente a la alopecia androgenética que les digo. Pero esto, miren, es totalmente diferente. ¿Ya? El herpes zóster es otro. Herpes zóster en una persona joven, para mí particularmente, es VIH hasta que se demuestre lo contrario. Y si sale negativo, le tengo que repetir. ¿En cuánto tiempo? No en 6 meses. ¿No? Si estoy con la idea de que es urgente hacer el diagnóstico por X motivos, entonces más o menos 3, 4 semanas hay que repetirle. 1 mes podría ser. ¿Ya? Y no se trata solamente del examen de laboratorio, hay que interrogar. En el interrogatorio, normalmente la mayoría estamos desacostumbrados o no aplicamos el hecho de interrogar por antecedentes de la vida sexual. No preguntamos, no nos es habitual. Pero en un paciente que sospechan de VIH, ustedes tienen que preguntar abiertamente. Uno es, por ejemplo, el número de parejas sexuales. ¿Ya? Sin ningún temor. Otros son los hábitos. O sea, si es varón que tiene sexo con varones, eso ya es un factor de riesgo. Consume drogas, ha tenido parejas eventuales. Parejas eventuales significa, o sea, personas que no conocía y ha terminado teniendo actividad sexual. ¿Usa preservativo? ¿No usa? ¿Ya? Son cosas que hay que preguntar. Hay personas, obvio, que no tienen factores de riesgo, ¿no? Pero hay personas que sí también. Entonces, si la persona que está siendo examinada es consciente, o sea, tú le convences de que realmente tiene riesgo, entonces no vas a necesitar exigirle. Por sí misma va a venir al consultorio. ¿Ya? Pero la cosa es así. Herpes, sobre todo, por favor. ¿Ya? Hay muchos pacientes, y eso da mucha pena, que llegan en estadio SIDA y te dicen, hace 6 años he tenido herpes y me han tratado en tal consultorio y me han dado tratamiento y no le han pedido un ELISA. Hay que pedir. ¿Ya? Hay que pedir. Ya son signos indirectos que hay que tener en cuenta. Las micosis también. Ya no es normal que una persona tenga micosis extensas, por ejemplo, en el cuerpo. Las micosis ustedes saben que son oportunistas en general. ¿Ya? Por ejemplo, la candidiasis vaginal persistente, o sea que a pesar que toman tratamiento siguen y siguen y siguen, o sea, eso no es normal. De repente, uno de los factores es que sea hormonal. De repente tiene un quiste ovárico que está cambiando el pH vaginal y bueno, está la cándida que habitualmente está en mínimas proporciones aumenta. Puede ser una posibilidad. Pero si esa persona que tiene esa candidiasis vaginal persistente tiene factores de riesgo, conducta sexual de riesgo, entonces obviamente hay que pensar en VIH. Es una de las cosas, por ejemplo, que a veces no se toma en cuenta. ¿Ya? A veces no se toma en cuenta. Ustedes sí tienen que hacerlo. ¿Ya? Diferente a las otras dos, ¿eh? No, si no, a la mayoría de la población van a terminar haciendo ELISA. ¿No? Acá miren, por ejemplo, herpes. Persona joven, no es normal. Así sea un herpes de este tipo o así sea uno más florido, igual, hay que hacer un ELISA. Y si sale no reactivo y conversan y hay por lo menos sospecha de conducta sexual de riesgo, se tiene que repetir. TB en personas aparentemente por lo demás sin ningún otro problema, también. La tuberculosis obliga a tomar un ELISA, van de la mano, ¿ya? Van de la mano. Y aquí está. Una pregunta que, ¿quién diría? Pero sí se les ocurrió preguntar. Dicen, ¿cuál de las siguientes manifestaciones obliga a descartar infección por VIH? No dice que es sinónimo, sino tú ves eso y tienes que pedir necesariamente. Faringoamigdalitis estreptocócica de repetición, o sea, personas que tengan faringoamigdalitis una y otra vez. No, ¿no es cierto? No está dentro, no es un signo de inmunosupresión. Onicomicosis en uñas de pies, en realidad no. Es en uñas de manos lo que nos debe llamar atención. Trombocitopenia autoinmune, anemia ferropénica, herpes zóster en persona joven. Esto sí, herpes zóster en persona joven se tiene que descartar VIH de manera obligada.
Complicaciones neurológicas. Son varias las situaciones de tipo neurológicas que hay que tener en cuenta. En la primoinfección, ya habíamos visto, puede haber una meningitis aséptica, ¿no? O sea, un cuadro de meningitis viral por el mismo VIH que se va a autolimitar solo y no va a pasar absolutamente nada. El problema va a ser en el estadio SIDA. En el estadio SIDA hay muchas cosas que hay que recordar. Pero siempre yendo a lo más común. No complicarse, ¿ya? Neurocriptococosis, o sea, criptococosis en el sistema nervioso central. ¿Con cuánto de CD4? Menos de 100. C de criptococo, C de 100, ¿ya? Puede haber toxoplasmosis. ¿Por qué se caracteriza la toxoplasmosis? Eso lo van a ver en los enunciados. Ya, vamos a comentarlo con diferencias con el criptococo en un instante. Ya, pero esta toxoplasmosis en el cerebro se presenta con menos de 200 CD4. Neurosífilis. No es normal la neurosífilis en personas jóvenes. La sífilis saben que es una enfermedad crónica. Yo hago sífilis primaria y para hacer sífilis terciaria, que es la neurosífilis, y después para 30, 40 años. ¿Ya? Pero personas que tienen 20 años y tienen neurosífilis, o sea, eso es propio del VIH. El VIH hace que la sífilis evolucione muy pronto. Meningitis tuberculosa es otra forma. Es una tuberculosis extrapulmonar, ¿ya? Y que se presenta en pacientes inmunosuprimidos también. Hay uno que es parecido a la toxoplasmosis desde el punto de vista clínico, es el linfoma cerebral primario, ¿ya? Hay otra que se llama leucoencefalopatía multifocal progresiva, ya lo vamos a comentar ahorita con detalle, pero acuérdense primero de los nombres. Y por descarte, este otro que se llama complejo demencia-sida. Lo siguen considerando los textos, a pesar que en la práctica esto no es común. Complejo demencia-sida. Los textos, los libros, lo siguen considerando. ¿Ya? Esto es por descarte. ¿Qué significa? Voy a decir que es complejo de demencia-sida cuando haya descartado todas las otras posibilidades y digo, bueno, como no es ninguna de esas, es un complejo de demencia-sida. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora sí, vayamos a lo importante. Esto es lo que tenemos que recordar. ¿Cómo vamos a diferenciar? Hay algunas posibilidades. El paciente o viene por cefalea, o viene por convulsiones, ¿ya? O viene porque ha cambiado de conducta, o viene porque se está olvidando las cosas. ¿Ya? Ustedes tienen que identificar cuál es la característica clínica más relevante. Por ejemplo, si en el enunciado de la pregunta les dicen paciente con estadio SIDA, qué sé yo, que tiene cefalea de 2 semanas, ya pues, el marcador clínico es la cefalea. ¿Ya? Y la cefalea ustedes saben que es un signo de hipertensión endocraniana. Y cefalea intensa en el paciente con SIDA es criptococosis hasta que se demuestre lo contrario. C de cefalea, C de criptococosis, C de 100, C de 4. ¿Ya? Acuérdense. Todo lo que sea cefalea, 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 y lo resaltante sea la cefalea, es criptococosis hasta que se demuestre lo contrario. Y va a ser muy diferente a que el paciente, por ejemplo, convulsione, ¿ya? O que haga una hemiparesia, o una hemiplegia, peor todavía, o sea, déficit motor. Eso se llama síndrome de focalización. ¿Por qué es un síndrome de focalización? Porque está ocupando espacio, algún tumor ahí adentro. Y ese síndrome de focalización, o sea, convulsiones, hemiparesia, hemiplegia, qué sé yo, es toxoplasmosis, hasta demostrar que sea otra cosa. Es la causa más común, que obliga incluso a iniciar tratamiento. ¿Ya? Toxoplasmosis, acuérdense. Y ya en segundo lugar está el linfoma cerebral primario, que también se comporta clínicamente igual que la toxoplasmosis. De lejos son las dos cosas más comunes, ¿ya? En el caso de síndrome de focalización. Habíamos dicho, puede ser que la persona venga porque ha cambiado de carácter. Le dicen, no sé qué ha pasado, se ha vuelto más callado, no habla, ¿no? Se ha recluido en su habitación, no dirige la palabra. Eso es neurosífilis, trastornos en el comportamiento. Fíjense, son diferentes, ¿ah? Cefalea es uno, convulsiones es en otro. Trastornos del comportamiento es neurosífilis. Hay que investigar neurosífilis, hay que hacer punción lumbar.
Síndrome meningio, o sea, viene con trastorno de sensorio, rigidez de nuca, Kernin, Brusinski, etcétera, etcétera, es meningitis tuberculosa. ¿Ya? Podemos asociarlo así: cefalea, criptococosis, convulsiones, toxoplasma, cambios en el comportamiento, neurosífilis, eh, síndrome meningio, meningitis tuberculosa. ¿Ya? Fácil clínicamente de poder sospechar para hacer el diagnóstico. ¿Qué cosa es la leucoencefalopatía multifocal progresiva? Es una demencia, así de simple. El paciente ha empezado a relajar esfínteres, el paciente ha empezado a descuidar su apariencia, el paciente ha empezado a olvidarse prácticamente todo. Eso es leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Ya? Así se manifiesta. Y cuando ya hemos descartado todas las posibilidades y ninguna de esas es, decimos, esto debe ser complejo demencia SIDA. Eso viene por descarte. Ahora, ¿cómo se hacen los diagnósticos? Criptococosis en paciente que tiene cefalea, menos de 100 CD4. ¿Con qué cosa se hace? Con punción lumbar. ¿Ya? El gol estándar es cultivo, por si acaso, pero lo que más usamos es la tinta china. ¿Ya? Pedimos tinta china en líquido cefalorraquídeo y nos van a decir positivo para criptococosis. ¿Ya? Sin embargo, el gol estándar es el cultivo. Hay que hacer un cultivo. Crece en 3 días nada más. ¿Ya? Crece en 3 días. ¿Con qué se trata? Con anfotericin, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se administra? Ya no les vamos a decir, porque eso no les van a preguntar. Pero se trata con anfotericin. Anfotericin. En el caso de toxoplasmosis, ¿qué era? Menos de 200 CD4, paciente que convulsiona, paciente que tiene hemiplegia, hemiparesia, parece un accidente vasculocerebral, algo así. Eso es toxoplasmosis cerebral hasta demostrar lo contrario. ¿Con qué se diagnostica? El gol estándar, no tanto el gol estándar, sino el definitivo, perdón, debería ser una biopsia de cerebro, llegando a la lesión y demostrando taquizoitos en esa muestra. Pero como eso no es recomendado de forma habitual, nosotros juntamos signos indirectos. Uno es tomar un examen de imágenes, tomografía craneal o resonancia magnética nuclear, donde vamos a observar que hay una tumoración que capta contraste en anillo, o sea, en la periferia, y eso siempre lo dicen las preguntas, captadora de contraste en anillo. ¿Ya? Eso es toxoplasmosis y amerita tratamiento. La neurosífilis, ya hemos dicho, aquí no depende del CD4, persona que cambia de carácter, se deprime o se aísla o tiene tendencia al llanto, la habilidad emocional, qué sé yo, neurosífilis. Hay que hacer punción lumbar y se le pide BRL en líquido cefalorraquídeo. Meningitis tuberculosa, trastorno de sensorio, rigidez de nuca, Kernin, Brusinski, todo lo que sea el síndrome meningio. Y en este síndrome meningio hay que pedirle también estudio de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y ya vamos a verlo luego. Linfoma cerebral primario. El linfoma cerebral primario es ya un diagnóstico secundario a toxoplasmosis, o sea, si no es toxoplasma y se parece a toxoplasma, puede ser linfoma cerebral primario. ¿Ya? Es ya un diagnóstico no muy frecuente en comparación a la toxoplasmosis. Y esta leucoencefalopatía multifocal progresiva, la forma de darse cuenta en los exámenes es que les van a hablar de la resonancia magnética. Les hablan de demencia y les dicen se le toma resonancia magnética. En la TAG no se ve nada, se ve normal, porque no es una lesión ocupante de espacio. Es un cambio en la coloración nada más del parénquima que se observa en la resonancia magnética. Acuérdense, ¿ya? La TAG es normal. Acuérdense de eso porque las preguntas así lo van a poder ustedes descifrar. Muy bien. Acuérdense del complejo demencia SIDA, que es por descarte. Sin embargo, en algunas preguntas, y no pasadas, todavía actuales, les dicen la complicación del sistema nervioso central más común en el paciente con SIDA y siguen considerando complejo demencia SIDA, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. ¿Esto qué cosa es? Esto es tinta china. Tinta china en un paciente que han sospechado de criptococo porque viene con cefalea de mucho tiempo, tiene CD4 menos de 100 probablemente, le hacen tinta china, que significa colocar una gota de tinta china sobre la gota de líquido cefalorraquídeo, mirarlo al microscopio y encuentran esto, criptococo positivo, ¿ya?
pero hemos dicho el gol estándar es cultivo. Este es un linfoma cerebral primario, por ejemplo, ¿ya? Se puede ver así. O una leucoencefalopatía multifocal progresiva, lo que les digo, miren, multifocal porque está en varios sitios, progresiva porque evoluciona, no retrocede, ¿ya? Producido por el virus JC, así se llama, es un polioma virus JC, acuérdense, un polioma virus, el virus JC. O puede ser toxoplasmosis, como en este caso, ¿no? Capta contraste en anillo, a veces hay lesiones más pequeñas, como miren, y todas captan contraste en anillo, toxoplasmosis, hay que dar tratamiento, ¿ya? Toxoplasmosis. Son las imágenes más comunes. A ver, vayamos. La complicación neurológica menos probable, ¿ya? A nivel del sistema nervioso central asociado a la infección por VIH en estadio SIDA, dice, ¿qué elegirían ahí? Meningitis tuberculosa, sí se puede dar, ¿no es cierto? Criptococosis, también. Acá dice tuberculoma cerebral. Acá dice neurotoxoplasmosis, que también es cierto, neurosífilis que ya hemos comentado. Alguien me diría, pero tuberculoma también. La respuesta es no. ¿Y saben por qué? Primero, que no está en la lista de lo que hemos comentado. Y segundo, la explicación de por qué no. Los pacientes en estadio SIDA tienen inmunidad suprimida. El tuberculoma no es otra cosa que un granuloma, y todo granuloma es el resultado de inmunidad conservada. Una persona que tiene inmunidad conservada puede hacer tuberculoma, pero una persona con estado inmunológico deprimido no puede hacer tuberculoma, ¿ya? Más bien tiende a difundir la enfermedad, no lo focaliza. El tuberculoma es la focalización, la neutralización de la infección, ¿ya? Entonces, acuérdense de eso. Una persona con estadio SIDA no puede ser vuestro diagnóstico diferencial de ninguna lesión tuberculoma cerebral. No puede ser, porque el tuberculoma es de los inmunocompetentes. Persona en estadio SIDA ya no tiene inmunidad como para focalizar la infección, lo disemina, por lo tanto tuberculoma no puede ser, ¿ya? Ténganlo presente. ¿Cuál de lo siguiente es la más frecuente causa de convulsión en el paciente con SIDA? Miren cómo pueden preguntar. ¿Cuál es la causa más frecuente de convulsiones? ¿Cuál? Así es, toxoplasmosis. Por eso les he dicho, paciente con SIDA que convulsiona es toxoplasma hasta que se demuestre lo contrario, ¿ya? Meningitis tuberculosa, ¿puede convulsionar? Quizá puede convulsionar, pero no es la causa más frecuente. Linfoma cerebral también puede ser, pero no es lo más frecuente. La leucoencefalopatía multifocal progresiva pocas veces convulsiona, pero obviamente no es lo más frecuente. Neurolues prácticamente no, ¿ya? Neurolues no, cambio de carácter básicamente. Miren, vamos complicando, entre comillas complicando. Pregunta Mir. Una mujer de 28 años diagnosticada un año antes de infección por VIH y tuberculosis ganglionar, para lo cual siguió un tratamiento incorrecto. Si tenía tuberculosis ganglionar, estaba en estadio SIDA, porque la tuberculosis es marcador de SIDA. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Consulta por crisis convulsivas, dice, de repetición. Alguien me dirá, tuberculoma, porque como no ha tomado el tratamiento correcto. Esos son distractores. ¿Cuál es la principal causa de crisis convulsivas? ¿Cuál es? Toxoplasma. Y tienen que seguir pensando en toxoplasma. Sigamos leyendo. Se realiza TAC craneal con contraste, objetivándose dos lesiones redondeadas en el hemisferio derecho que captan contraste en anillo. Típico de toxoplasma. ¿Qué diagnóstico debe usted sospechar? ¿Qué voy a sospechar? Toxoplasmosis. Pregunta Mir. Sencillísimo. Pero con los tips que estamos comentando. Siguiente. Paciente diagnosticado de infección por VIH hace 10 años, que no sigue tratamiento antirretroviral. Si hace 10 años ha sido diagnosticado, significa que su estadio es avanzado, ¿no? Presenta candidiasis esofágica. Candidiasis esofágica es estadio SIDA, candidiasis esofágica SD4-D, 100. ¿Se acuerdan? C de candidiasis esofágica, C de criptococo, C de citomegalovirus, C de coccidias. Por lo tanto, así no sea exactamente menos de 100, ustedes lo que tienen que pensar es de que por el tiempo de evolución y por la candidiasis esofágica, su estado de inmunosupresión es severo. Refiere 10 días de cefalea. ¿Qué opinan de eso? ¿Qué cosa significa 10 días de cefalea? Criptococo, C de cefalea, C de candidiasis esofágica, C de 4-100, C de criptococo. ¿Ya? Esto es criptococo, hasta ahí. Vamos a leer si todo lo demás nos desvía.
Dice fiebre, vómitos y en las últimas 24 horas disminución del nivel de conciencia, la exploración física muestra confusión, puede les han puesto rigidez de nuca incluso, TAG cerebral normal, punción lumbar con presión de apertura elevada, ajá, por eso es la cefalea, para redondear la idea. Lo que sucede es que hay alta producción de líquido cefalorraquídeo, que lo que produce es una hipertensión endocraniana, a predominio de exceso de líquido cefalorraquídeo y eso causa la cefalea. Tanto así que tú haces la punción lumbar y cuando empieza a salir el líquido cefalorraquídeo la cefalea disminuye. ¿Ya? Entonces, esto sigue siendo criptococo, ¿no es cierto? Por lo que estamos comentando. 10 días de cefalea en una persona que tiene menos de 100 CD4. Bueno, dice que no hay células, las proteínas, todo esto es disertor. ¿El cuadro es compatible con qué? Está mal escrito, ¿no? No es que esto sea una entidad llamada de esta forma. Esto es meningitis, por si acaso. ¿Meningitis criptococócica o no? ¿Qué dicen? ¿Sí? Y es la respuesta. Otra pregunta, Mir, miren. Otra pregunta, Mir. ¿Y en qué cosas se han basado para responder? Al menos si yo respondo esto, yo me baso en que tiene candidiasis esofágica, tiene 10 años de evolución, listo, tiene menos de 100. ¿Sí? Y tiene 10 días de cefalea, 10 días de cefalea. En un paciente que tiene condiciones para criptococo, esto es criptococo, pues, se acabó. ¿Ya? La siguiente, paciente de 31 años con infección por VIH, diagnosticado hace 2 meses. CD4 540. 540. Carga viral 20.000. Totalmente asintomático. Si está totalmente asintomático y tiene CD4 más de 500, es un A1, ¿no es cierto? Con serología para la sífilis, BRL 64 diluciones. FT absorción 2 cruces. ¿Tiene sífilis o no tiene? Sí tiene. Por 2 motivos. Ya vamos a hablar de sífilis, pero les voy adelantando. El BRL hasta 8 diluciones necesita FTA. Más de 8 diluciones ya es sífilis. Acá tiene 64. FTA simplemente lo ha corroborado. Esto es sífilis. ¿Ya? Tiene sífilis. Aparte de tener sífilis, tiene 64 diluciones. ¿Cuál es la indicación para hacer punción lumbar? Cuando tenga 32 diluciones o más. ¿Ya? 32 diluciones o más se debe hacer punción lumbar en un paciente con SIDA. Tiene 64 diluciones. ¿Ya? Se decide realizar punción lumbar, ¿ya? Con BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. ¿Qué significa BRL positivo en líquido cefalorraquídeo? Que tiene neurosífilis. Esa es una pregunta de examen de todos los años, ¿ah? ¿Cómo se hace el diagnóstico de neurosífilis? Y la respuesta es BRL positivo en líquido cefalorraquídeo. Ahí no se pide FTA. La conducta correcta es, ¿qué van a hacer si es un paciente con SIDA que tiene neurosífilis? Obviamente dar tratamiento. Vamos a ver. ¿Repetir el BRL en líquido cefalorraquídeo? No. ¿Iniciar tratamiento con penicilina G sódica? Sí, esa es la respuesta, porque el tratamiento de la neurosífilis es con penicilina G sódica. ¿Con benzatínica darían? ¿Darían con benzatínica, esa que se administra una vez al mes, con 21 días ahí de penicilina de depósito? Control dice cada 3 meses por 1 año, o sea, no le van a dar nada. Y el otro dice solicitar FTA en líquido cefalorraquídeo. No se usa para diagnóstico el FTA en líquido cefalorraquídeo. ¿Cuál es la conducta? O sea, esta es una neurosífilis, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque tiene BRL positivo en líquido cefalorraquídeo, solo por eso. ¿Ya? Y se debe a tratamiento, obviamente, con penicilina G sódica. Esta otra, paciente VIH positivo, dice, antecedentes de diversas infecciones oportunistas sistémicas. ¿Qué significa? Si ya tuvo infecciones oportunistas, su CD4 era ya menos de 200. Se presenta con un cuadro de 3 semanas de evolución de trastornos visuales. 3 semanas de evolución de trastornos visuales. ¿Ya? La resonancia magnética, ¿cuál era la patología en la cual era importante la resonancia magnética? Les había dicho, y les van a hablar de resonancia magnética. La leucoencefalopatía multifocal progresiva. Por eso hay que acordarse de esos pequeños detalles. Dice, muestra lesiones occipitales hipointensas en secuencias T1 e hiperintensas en secuencias T2, que no captan contraste, o que es lo mismo así gadolinio, ni tienen efecto de masa. Y habíamos dicho que no hay efecto de masa. El diagnóstico más probable es, ¿cuál es? Leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Por qué? Porque está hablándome de resonancia magnética, de imágenes que no captan contraste y de imágenes, perdón, que no hacen efecto de masa. Importante, acuérdense, por eso esas son las cosas que debemos tener en cuenta para poder diagnosticar. Otra es las complicaciones a nivel de este sistema respiratorio, y la neumonía por PCP es ahí algo importante a tener en cuenta. La neumonía por PCP viene de neumocistis carini, ¿no es cierto? Neumocistis carini, neumonía por neumocistis carini. Ya sabemos que es neumocistis girovesi en realidad.
Bien, ¿por qué se caracteriza? Porque es un cuadro subagudo de disnea. Es disnea lo que se presenta. Disnea, disnea, disnea que va avanzando. No es de un día para otro. No es que ayer estaba sano y hoy día vengo con insuficiencia respiratoria. No. ¿Ya? Es un cuadro que se instala en 2 semanas aproximadamente. ¿Ya? 2 semanas de disnea, que es progresiva. Al inicio no se nota mucho, que poco a poco va a ir limitando la actividad del paciente. Y al final es una disnea de reposo. Viene el paciente taquipneico, con sed de aire, así se llama. Ya no puede ni caminar ni hablar porque tiene una disnea importante. En estadio SIDA, obviamente, porque necesita tener menos de 200 CD4. Si ustedes le toman una placa, por si acaso puede ser normal al inicio la placa, ¿ya? Y la placa tiene muchos patrones de presentación. Patrón intersticial, o sea, no compromete alvéolos, por eso cuando tú pones el estetoscopio no escuchas crepitantes, porque crepitantes es compromiso de alvéolos. Tú escuchas con el estetoscopio y no escuchas nada. El compromiso es intersticial, toman la placa y se ve así, un patrón intersticial, bilateral siempre, que inicia en bases y va subiendo. Acuérdense, al inicio la radiografía es normal incluso, ¿ya? Gran dificultad respiratoria. Hay muchos patrones, les decía, de radiografía. Puede ser ese patrón intersticial difuso, puede ser radiografía normal, puede ser patrón miliar también, puede dar como si fuera una TB miliar y en realidad es PCP. Lo que no puede dar es derrame pleural. ¿Ya? Si ustedes ven derrame pleural, no es PCP. Debe ser otra cosa. ¿Y cuál es la patología que más frecuentemente te da derrame pleural? TB. Si es derrame pleural, sospechen en TB, lo primerito. ¿Ya? Y descartan PCP, obviamente. ¿Ya? ¿Ya? La cosa más o menos va así. ¿Qué cosas más van a encontrar en el paciente con PCP? Gran dificultad respiratoria. Ustedes toman un examen de gases arteriales y van a encontrar que el paciente está con un PO2 disminuido, gradiente alvéolo arterial elevado. Y esos son los dos criterios para decir PCP severo. Gradiente alvéolo arterial elevado, más de 35. Y el PO2, o sea, la presión arterial de oxígeno, disminuido, menos de 70. Saben que menos de 60 ya es insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Pero el criterio de severidad aquí es suficiente, aunque sea menos de 70. Son los dos criterios de severidad del PCP desde el punto de vista laboratorial. ¿Ya? Desde el punto de vista laboratorial. Que obligan a usar corticoides incluso. ¿Cuándo se usa corticoides en el PCP? Cuando tiene PO2 menos de 70 y gradiente alvéolo arterial más de 35. Tiene que dar el tratamiento. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Pocas veces se llega a demostrar al neumocistis. Generalmente en exámenes directos, o sea, una broncofibroscopía, por ejemplo, le hacen la coloración YEMSA y van a encontrar los taquizoitos ahí del PCP y con eso diagnostican que es PCP desde el punto de vista etiológico, pero con todo lo que hemos comentado se puede hacer diagnóstico, a veces esto no se ve. Lo que no va a servir nunca es el cultivo, no sirve por si acaso, y eso es pregunta de examen también. No intenten cultivar porque no va a crecer, ¿ya? No crece. Diferentes patrones de presentación del PCP. Enzimas que van a estar elevadas, la DHL o lactato de deshidrogenasa elevado, gradiente alvéolo arterial, ya hemos dicho, más de 35, elevado, presión parcial de oxígeno PO2 disminuido, menos de 70 ya es severo, ¿ya? Menos de 60 ya saben que es insuficiencia respiratoria. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Demostrando la presencia de este neumocistis en examen directo, no cultivo, el cultivo no sirve. Ya hemos hablado que los criterios de PCP severo, aquí están las dos cosas, ¿no? PO2 menos de 70 y la gradiente alvéolo arterial entre 30 y 35 se considera, ¿no? Elevado, pero en todo caso. ¿Ya? Esas son las cosas que hay que abordarse el PCP. ¿Con qué se trata el PCP? Con cotrimoxazol. 2 tabletas de adulto, 3 veces al día, mañana, tarde y noche. ¿Corticoides? Sí. ¿Cuándo? Cuando tenemos severidad. ¿Ya? No es que por lo que es inmunosuprimido no se debe dar corticoides, no es así. ¿Al qué tiempo mejora? Más o menos a la semana debería empezar a mejorar. La placa a veces permanece igual, no mejora tan rápido. Lo que va a mejorar es la clínica. ¿Ya? Lo que va a mejorar es la clínica. ¿Puede haber fiebre? Puede haber fiebre. ¿Puede haber tos? Sí. A veces sin expectoración incluso. Porque como hemos dicho, el alvéolo no está comprometido. Por lo tanto, es una tos, entre comillas, la famosa tos seca. Señale la respuesta incorrecta en relación a la neumonía por neumocistis girovesi en pacientes con infección por VIH. Los síntomas más frecuentes son tos no productiva, disnea y fiebre, sí.
¿ya? Hay disnea sobre todo. La radiografía de tórax puede ser inicialmente normal, por supuesto que puede ser normal, ya lo hemos comentado. La prueba diagnóstica más rentable es el lavado bronquiolveolar a través de broncofibroscopía. Sí, mientras no diga cultivo, este es el mejor examen para sacar muestra de adentro y observarlo. Tratamiento de elección es cotrimoxazol. Sí. No deben usarse corticoides en casos graves por el riesgo de agravar la inmunosupresión. Pregunta Mir, ¿qué dicen? Incorrecto, ¿no es cierto? Al contrario, en casos severos se tiene que agregar corticoides. ¿Ya? Y ese pequeño detalle se repite en muchas preguntas. No deben usar corticoides, no deben usar corticoides. En la infección por el VIH, las células diana, linfocitos CD4, van disminuyendo con la evolución de la enfermedad. Claro que sí, uno se infecta con VIH y el CD4 tiende a disminuir, llevando a la aparición de enfermedades oportunistas. Así es. Una de ellas, muy frecuente en este grupo de pacientes, es la neumonía por Pneumocystis jirovesi. ¿Por debajo de qué cifra de CD4 se aconseja la profilaxis contra esta? ¿A partir de cuánto de CD4 puede haber PCP? Con menos de 200. Por lo tanto, persona con VIH que tiene menos de 200, tú le tienes que dar profilaxis para que no haga PCP. ¿Y con qué se da la profilaxis? Con lo mismo, con cotrimoxazol, pero ya no pues en esa dosis, una tableta de adulto nada más al día. ¿Ya? Y esa misma profilaxis sirve para hacer profilaxis de toxoplasma, para hacer profilaxis de diarrea por coccidias. Sirve para esas cosas. ¿Cuál van a marcar acá? Menos de 200, ¿no es cierto? Porque con más de 200 no va a haber PCP. No en la mayoría de los casos, rarísimamente habría, pero en realidad no. Con menos de 200 se presenta. Fíjense, tremendo enunciado para al final preguntarles en concreto a partir de cuánto de CD4 se da profilaxis. Entonces no se dejen llevar por el enunciado. Una pregunta no es más compleja ni menos compleja por el enunciado. Hay que leer todo. Cuando el enunciado es extenso hay que leer así, todo. Y se van a dar cuenta que al final está la pregunta. A ver aquí. Mujer de 27 años diagnosticada recientemente de infección por VIH, consulta por tos seca, disnea, quebrantamiento general y febrícula. Frecuencia respiratoria 36. ¿Qué opinan de eso? Está recontra taquisneica, ¿no es cierto? La radiografía de tórax muestra infiltrados intersticiales bilaterales. ¿Qué les parece? Tiene VIH, ¿ya? Tiene disnea con frecuencia respiratoria alta, con dificultad respiratoria, ¿no? Su cifra de linfocitos CD4 es 140. ¿Puede tener PCP? Claro. Además de dificultad respiratoria, ¿cuál es la principal patología? PCP. La tuberculosis no te va a dar esto. ¿Cuál de estas pautas elegiría como tratamiento empírico? Primero háganme el diagnóstico. ¿Qué diría en una persona con VIH que tiene dificultad respiratoria severa, radiografía de tórax con intersticial bilateral y que tiene menos de 200 CD4? Esto es PCP, ni hablar. ¿Qué tratamiento le van a dar? Acá dice isoniazida, rifampicina, piracinamida. No, esto es para TB. Ganciclovir con eritromicina, no conozco esa combinación. Cotrimoxazol más corticoides. Ese sí. El otro dice cefalosporina de tercera más eritromicina, cefalosporina de tercera más aminoglucósido. ¿Cuál es la alternativa correcta? Cotrimoxazol más corticoides. ¿Ya? Cotrimoxazol más corticoides.